sigue sentada a la mesa de palabras políticas. Laura Vilches es militante dentro del PST y además es legisladora en la unicameral por el Frente de Izquierda y los Trabajadores, y además tiene una historia de lucha por los derechos de la mujer y en contra de la violencia de género que la llevó en momentos en que se hizo la convocatoria a nivel nacional por Ni Una Menos a buscar que se replicara en todo el país esta convocatoria con muchísimo éxito. Lo vimos incluso acá en Río Cuarto. Fue una marcha que en distintas partes de la ciudad, en particular me acuerdo Río Cuarto y Córdoba, se hablaba que hacía mucho que una convocatoria no tenía ese nivel de respuesta. Pero bueno, vamos a tratar de plantear el tema con ella en primera persona. Laura, ¿te sorprendió el éxito que tuvo la convocatoria de Ni Una Menos? Nos sorprendió y a la vez no. Lo veníamos viendo en la repercusión que tenía en las redes sociales, que creo que era como un indicio de la masividad que podía tener, desde ya que sí fue impactante a nivel nacional, y bueno, fueron más de 80 ciudades en todo el país, ciudades y pueblos en todo el país, donde se congregó y hubo movilización. Y digo, nos sorprendió y a la vez no, porque nosotros venimos desde hace mucho tiempo denunciando esta situación brutal a la que estamos sometidas las mujeres. Los femicidios vienen siendo muchísimos desde hace mucho tiempo. Bueno, de hecho en 2013 tenemos 297 casos de femicidio, 2014 fueron 275, en 2015 tenemos que, no hay cifras oficiales, pero solamente pensar que desde el 3 de junio, que fue la movilización, a la fecha hubo 30 casos más en todo el país de femicidio, habla claramente de que ese era el trasfondo que alentaba la expresión en las redes sociales, que era casi un grito desgarrador, decir ni una menos, no queremos ni una menos entre nosotras, y a su vez lo que se palpaba como hastío, como hartazgo, que se expresó en la movilización y que estalló de manera histórica. Eso sí hay que decir que desde ese punto de vista sí fue sorprendente porque fue histórica. Y que lo que nos deja planteados es un desafío enorme de qué hacemos con eso. En ese sentido, Laura, ¿qué te pasa cuando ves este tipo de situaciones que se han implementado en la ciudad de Córdoba con semáforos que tienen la imagen de una mujer, cuando en realidad lo que está faltando, y esto ya es una opinión muy personal, pero quiero que vos me la discutas en todo caso, son refugios para las mujeres, lugares a donde puedan ir cuando estén en una situación de peligro, y bueno, y capacitación a nivel judicial, capacitación a nivel policía. ¿Qué te pasa con esto? A mí me hizo mucho ruido, no sé qué te pasó a vos. Bueno, yo creo que sí, que son medidas demagógicas y de contragolpe de los gobiernos en los distintos órdenes, nacional, provincial, municipal, que responden con medidas simbólicas, podría decirse. Bueno, baste decir que el día de la convocatoria del 3J se crea en la unicameral cordobesa una comisión de equidad y lucha contra la violencia de género que no funcionó hasta 2 meses después, que no se le habían asignado autoridades ni absolutamente nada. 2 meses pasaron hasta que empezó a funcionar y que ahora está convocando a distintos especialistas que también dan, especialistas o gente que está en ámbitos de la justicia o del Consejo de la Mujer, que por ejemplo dan cuenta, lo que nosotros venimos denunciando hace rato, de que no hay estadísticas oficiales, de que no hay información cruzada, por lo tanto cada uno se maneja con información parcial. Entonces es imposible que haya políticas públicas que puedan responder a las necesidades que tenemos las mujeres. Y frente a esa impotencia, porque evidentemente nunca le dieron importancia a esto que nos venía estallando en la cara, y que son respuestas de contragolpe, es que están sacando medidas demagógicas de ese tipo. Lo que vos mencionás de los semáforos o el mismo hecho de crear una comisión que no sesionó y que va a un ritmo lentísimo. Nosotros hemos presentado, por lo que vos mencionás de los refugios, un proyecto de ley que lo presentamos en la provincia y lo presentó a nivel nacional Nicolás del Caño y Miriam Bregman, nuestros 2 candidatos en la fórmula presidencial, y que plantea justamente que hay que tomar medidas urgentes e integrales.
Una de ellas es los refugios, que hay que tener en cuenta que son transitorios, que son medidas concretas para que la mujer pueda salir de manera inmediata apenas realiza la denuncia de la casa en la cual está siendo víctima de violencia, pero que a su vez hay que implementar una serie de dispositivos para que esa mujer pueda rearmar su vida, pueda sostener la denuncia, pueda recuperar su autoestima y de la mano de un equipo interdisciplinario avanzar en rehacer su vida también. Entonces, refugios como medida transitoria, acompañamiento de un equipo interdisciplinario que tiene que ser, nosotros sostenemos que tiene que ser con personal capacitado en la problemática y que no dependa de ninguna institución religiosa, porque entendemos que tiene que ser una orientación laica y científica, vinculados a la universidad, planteamos en este proyecto. Que los refugios estos se podrían crear ya, por ejemplo, solamente si recuperáramos para el Estado, para ponerlos a funcionar como refugios, los establecimientos que están y que fueron cedidos a la Iglesia Católica. O que se tomaran una cantidad de establecimientos, hemos hecho un pedido a Catastro para que nos informen cuáles son los establecimientos ociosos, pero vemos en todas las ciudades emprendimientos inmobiliarios con departamentos y casas y edificios que están completamente vacíos porque tienen el único objetivo de la especulación financiera, inmobiliaria. Sí. Entonces, refugios, planes de vivienda a cortísimo plazo, porque esa mujer tiene que rehacer su vida, tiene que mudarse, créditos a tasa cero, otorgados por el Banco Nación, por el Banco Provincia, porque todo lo que significa mudanza, traslado, rehacer la vida, cambiarse de escuela, inclusive de los chicos quizás, que para eso estamos planteando también, por ejemplo, la necesidad de que se implementen pases escolares para las niñas, o los hijos de una mujer en situación de violencia sin ningún tipo de obstáculo burocrático, sino más que dar cuenta de la denuncia de esa mujer y la situación que vive la familia. Licencias por violencia machista, que si lo pensás es una cosa un poco loca que no exista hasta el día de hoy, porque hasta el solo hecho de pensar que una mujer puede denunciar que está siendo víctima de violencia y que pide una licencia laboral para todas las trabajadoras, no solamente para las trabajadoras en blanco, sino para todas, eso te permitiría tener una estadística. Claro. Así como hoy tenemos estadísticas de la cantidad de licencias por estrés laboral, por... Claro, en este caso sería una forma inclusive de medir cuál es la situación en la que nos encontramos. Ahora, para eso es necesario, como necesita de la afectación de partidas presupuestarias, nosotros creemos que hay que afectar y por eso planteamos la necesidad de la emergencia, que las leyes de emergencia permiten la afectación de partidas presupuestarias que fueron designadas a otros fines que no son de emergencia, como este que estamos discutiendo, y por otro lado que se cree un impuesto progresivo a los grandes emprendedores inmobiliarios, a las grandes fortunas de la provincia. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, se pueda a las mujeres desempleadas asignarles subsidios igual a la canasta básica familiar. Bueno, porque ese es otro tema. Muchas mujeres que están en esta situación dependen económicamente de su pareja. Y entonces ahí es muy difícil poder lograr, ya que la mujer se decida en una situación de esa, de sometimiento psicológico, que se decida denunciar, esto se hace doblemente difícil si tiene que ver con no tener un lugar a donde ir, ni una forma de autosustentarse ella y sus hijos, en el caso de que haya hijos. Totalmente, sí, como vos lo decís, es casi que una de las causas principales por las cuales las mujeres no hacen la denuncia o la hacen y no la sostienen. Casos que a veces se comentan de que inclusive el hombre ha estado mandado a cayó preso por la situación de violencia y que la mujer es la que pide que el hombre salga de la cárcel porque era el único sostén del hogar, dan cuenta de esa situación brutal. ¿Vos creés que se comprende esto, sobre todo en los ámbitos judiciales y policiales, que son los que tienen en su mano a actuar cuando hay un caso de esto? ¿Se comprende la situación real por la que pasa una mujer en esta situación? No, creo que son dos de las instituciones donde priman los prejuicios más retrógrados respecto a las mujeres. A las mujeres se las revictimiza cuando van a hacer la denuncia, les preguntan qué hicieron ellas para que el varón actuara de esa manera, cómo estaba vestida, si lo provocó, qué le dijo, si lo insultó.
es decir, se vuelve a ubicar en condición de víctima y en situación de víctima la mujer que ya es víctima de su propia pareja, y creo que hay una gran responsabilidad también ahí de que evidentemente no hay capacitación para atender estas problemáticas. Por eso nosotros sostenemos que la denuncia tiene que ser ante una fiscalía especial o ante algún organismo especial que esté capacitado para atender este tipo de situaciones. Ahora, yo quisiera agregar, porque estos son medidas urgentes y elementales, pero hay un problema más profundo, que es lo que nosotros entendemos, que es que la violencia machista es el último eslabón de una cadena de violencia estructural que vivimos las mujeres en la sociedad capitalista y machista y patriarcal, donde no solo la violencia es el golpe, el ataque físico, el moretón, la patada o la brutalidad del femicidio como ese último eslabón, sino que se reproduce en todos los ámbitos de la vida social, y se puede contemplar desde el sometimiento a los estereotipos y a que las mujeres seamos concebidas como objetos sexuales por la televisión, por los medios de comunicación, objetos de deseo y de placer del sujeto masculino. En las bromas. Uno se vive escuchando los prejuicios machistas en las bromas de las personas y de las mismas mujeres, eso es lo que por ahí alarma mucho. Sí, por eso hay que pensar una salida profunda, porque está muy interiorizados estos estereotipos, y después con instituciones que lo refuerzan. Entonces, por ejemplo, pensar que la forma de violencia que significa que las mujeres no podamos acceder al control de nuestro propio cuerpo, es decir, que hoy el derecho al aborto sea ilegal, que esté clandestinizada, una práctica que se realiza y por la cual las mujeres no dejan de decidir. En la Argentina se realizan 500.000 abortos al año, solo que se hacen en la clandestinidad, es decir, las mujeres no dejamos de decidir sobre nuestro propio cuerpo. Lo que ocurre es que la vida está en riesgo por esa decisión. Y eso tiene que ver con asociar la reproducción y la sexualidad femenina a la reproducción y a la maternidad. Las mujeres tenemos el derecho a disociar la sexualidad, el placer y el deseo de la consecuencia biológica de la maternidad. Como lo tiene el hombre. Como la tiene el hombre, exactamente. Entonces, esa reproducción donde entran en juego instituciones como la Iglesia Católica, que es una de las que principalmente se opone a que las mujeres accedamos al control de nuestro propio cuerpo y de la natalidad, y que significa, si vos lo pensás en términos estadísticos, la misma cantidad de muertes por año que los femicidios. Y no se habla de femicidio y no se habla de violencia cuando se habla de una práctica que realizamos en la clandestinidad y que significa la pérdida de vidas de mujeres, en su mayoría trabajadoras y pobres, que son las que no pueden acceder a pagar un aborto seguro como pagan algunos otros sectores de clases sociales con mayor nivel adquisitivo, y entonces la que paga siempre es la mujer trabajadora y la mujer pobre. Digo, eso también es violencia. Es violencia que en la Argentina el 60% de nosotras trabaja en condiciones de precarización. Y que, volvamos al punto que mencionábamos antes, las mujeres que no tienen un salario igual a la canasta básica familiar, que se hacen cargo de los niños porque está naturalizado que es la mujer la que se hace cargo de todas las tareas domésticas, lo que llamamos la doble cadena de opresión. Sale de trabajar 14, 12, 16 horas y después le queda lavar, planchar, cocinar, tener listo todo en el hogar para toda la familia. Bueno, una mujer que está en esas condiciones no tiene posibilidad de acceder a un trabajo que le permita tener un salario digno, porque en su mayoría está o tercerizada, pensemos en las trabajadoras de limpieza. Y esto no es solamente en las empresas privadas, el Estado es el principal precarizador de la fuerza de obra femenina. Trabajadores de limpieza, trabajadoras de la salud, docentes, que somos las que tenemos los peores salarios. Entonces, son medidas estructurales que nosotras entendemos en particular que
para resolver hasta el final el problema de la opresión de las mujeres y para acabar hasta el final profundamente con la violencia que se ejerce cotidianamente en esta sociedad sobre las mujeres, tenemos que atacar los intereses. Empezar a sacudir todo eso. Exactamente. Totalmente, las bases de todo eso. Laura, muchísimas gracias por esta visita. A ustedes. Seguimos en Palabras Políticas en un ratito nada más.